Hola, ¿cómo están? Hoy es sábado y vengo a contarles algunas cosas verdaderamente incomprensibles, disparatadas, sobre los aranceles tan desmesurados que Trump le ha impuesto al mundo entero. A ver, ¿por dónde comenzamos? Rusia y Ucrania. ¿Ustedes saben cuál es la tarifa arancelaria que Trump le ha impuesto a Rusia? ¿Se imaginan? Una tarifa, por ejemplo, equivalente a la de la Unión Europea, 20%. No. A Rusia, Trump le ha impuesto 0% de aranceles. Ningún arancel. Qué raro, ¿no? Qué sospechoso. ¿Y a Ucrania? A Ucrania, para ser justos, también le impuso 0% de aranceles, puesto que ambos países están en guerra, una guerra que comenzó Rusia, una guerra que ha provocado centenares de miles de muertos inocentes en Ucrania. Pues no, Trump muestra su corazoncito, ¿no? Exhibe sus cartas, revela con quién está y contra quién está. Rusia, 0%. Pobre Putin, está en una guerra, no lo voy a fastidiar con unos aranceles, ¿no? 0%, no tocamos a Rusia. Es uno de los poquísimos países del mundo, Rusia, Bielorrusia y Cuba, a los que Trump no ha tocado con aranceles. Bielorrusia, como ustedes saben, es en la práctica parte de Rusia. Ok. Rusia, 0. ¿Y Ucrania? No, Ucrania, país en guerra, país invadido, país masacrado, saqueado por los rusos, que se ha quedado sin soldados, sin infantería, que está en una situación desesperada. A Ucrania Trump le clava 10% de aranceles. Y no es que Rusia no tenga comercio con Estados Unidos, lo tiene. Vende fertilizantes a Estados Unidos, vende uranio enriquecido a Estados Unidos, vende metales, entre otras cosas, por valor de más o menos 4.000 millones de dólares. O sea que Rusia sí vende cosas a Estados Unidos, pero Trump a Rusia no le ha querido poner ningún arancel y en cambio a Ucrania 10%. Me parece que es bien revelador, ¿no? Luego, fíjense cómo Trump castiga ferozmente a los buenos, a los amigos, a los aliados de siempre, y en cambio es benévolo con los malos, con los enemigos. Este ejemplo es bien revelador. A Suiza, que no es parte de la Unión Europea, han pagado caro los suizos esa independencia o esa neutralidad histórica, a Suiza le ha impuesto unos aranceles de 32%. Altísimo, brutal, 32%. Suiza le vende a Estados Unidos un montón de cosas, ¿no? Pero quizás las que más directamente conciernen al consumidor promedio, bueno, chocolates, los legendarios chocolates suizos que ahora van a costar 32% más, cosméticos, perfumes, cremas, ¿no?, que vienen de Suiza, de grandes laboratorios farmacéuticos, 32% más, relojes, por supuesto, todos los relojes hechos en Suiza, ¿no?, que no se van a fabricar ahora acá en Estados Unidos, no, se van a seguir haciendo en Suiza y van a ser mucho más caros. 32% a Suiza, ¿no? Uno diría, joder, le ha pegado duro a Suiza, ¿no? Y Nicaragua, una satrapía bananera, una dictadura comunista, una monarquía familiar. Ya Ortega y Murillo están preparando a uno de los hijos de Ortega para reemplazarlos, sucederlos en el poder. ¿Les parece que 32% a Suiza y apenas 19% a Nicaragua? ¿Les parece? ¿Les parece 32% a Suiza y 19% a Nicaragua? ¿O 20% a España y 19% a Nicaragua? O sea, que se jodan los españoles, pero seamos blanditos con los dictadores
de Nicaragua. Yo no lo entiendo, ¿no? Yo no lo entiendo. Luego, otro absoluto disparate. Israel. Se supone que Israel es un aliado histórico de Estados Unidos. Además, Israel está en guerra, ¿no? Con los terroristas palestinos de Hamas, con los terroristas libaneses de Hezbollah, con el Estado terrorista de Irán. Israel es una democracia, una sociedad libre, abierta, con un parlamento que recoge a las minorías árabes, rodeada de enemigos, algunos de los cuales quieren destruir por completo ese Estado, el Estado de Israel, y aniquilar a la población israelí. A Israel, que yo creo que Trump tendría que haberle puesto 0% de aranceles, como le ha puesto en cambio a Rusia, ¿no? A Israel yo le hubiera puesto 0% de aranceles. A Ucrania, 0% de aranceles. No, a Israel Trump le clava 17% de aranceles. Me parece alto, 17%. ¿Por qué me parece alto? Porque a Venezuela Trump le clava 15%. ¿A ustedes les parece razonable eso? Que Trump le pegue más duro a Israel que a Venezuela. Venezuela, que por supuesto es un país aliado de los enemigos de Israel, ¿no es cierto? Aliado de Hamas, aliado de Hezbollah, aliado de Irán, aliado de Rusia. Venezuela, que es un país que, lo mismo que Nicaragua, es gobernado por unos sátrapas bananeros, por unos dictadores comunistas, que persiguen, reprimen a la oposición, que encarcelan, secuestran, torturan a los disidentes. Bueno, Venezuela apenas 15%. Venezuela 15%. Israel más 17%. O de nuevo la comparación con España, ¿no? España 20% y Venezuela 15%. ¿De veras nos vamos a ir a la guerra con Israel o con España y no con Venezuela? Yo no acabo de entenderlo. Luego, Alemania. Al ser parte de la Unión Europea, Trump le ha impuesto un arancel ciego, indiscriminado, a todos los productos que importamos desde Alemania de 20%. Y en cambio a Turquía, que tiene una población inmigrante numerosísima dentro de Alemania y que es gobernada por un dictador, Erdogan es un autócrata, ¿no? Cualquiera que le hace sombra o que le amenaza o que desafía su poder termina en la cárcel o envenenado. O sea que Erdogan es una suerte de Putin para los turcos, ¿no? Y se perpetúa en el poder haciendo trampa, ¿no? Un fraude tras otro. A Turquía solo 10%. 20% contra Alemania, 10% contra Turquía. El mundo al revés, ¿no? Tendría que ser un arancel más alto contra Turquía y más bajo con los amigos alemanes. Digo yo, ¿no? Por último, ¿se supone que Irán es un enemigo peligrosísimo de Estados Unidos? ¿O yo estoy delirando? O sea, Irán sueña con tener la bomba atómica para destruir a todo el pueblo judío, en primer lugar, ¿no es cierto? Esto es Irán, ¿no? Y con Irán, Trump ha sido de nuevo sospechosamente benigno, complaciente, amigable. Solo 10% de arancel a Irán. Solo 10%. Lo mismo que Turquía, ¿no? 10%. Venezuela un poquito más alto, 15%. Nicaragua 19%. Pero todos esos están en la zona baja, ¿no? Aranceles bajos. Entonces, Irán, 10%. Y en cambio Jordania, cuyo rey estuvo recientemente en la Casa Blanca, que es un país que no está contra Israel, que es una monarquía árabe razonable, pacífica, más o menos moderna, Jordania. Ah, pero ¿qué pasó? El rey Abdalá II no quiso que todos los palestinos de Gaza se fueran a Jordania, ¿recuerdan? Le dijo, no, muchas gracias a Trump, no es una buena idea, no vamos a recibir a todos los gazatíes en Jordania. Entonces Trump le clava un arancel a Jordania de 20%. 20 contra Jordania y en cambio 10 contra Irán. El mundo al revés, ¿no? Tendría que ser 20 contra Irán, que es el enemigo, y 10 contra Jordania, que es el amigo. Entonces, esta es una primera conclusión, y se observa más claramente en el caso de Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, 0 a Rusia, ningún arancel, y 10% a Ucrania. Está clarísimo que Trump muy a menudo
se ensaña con los amigos, humilla a los aliados y en cambio es sospechosamente benévolo con los enemigos históricos, con los enemigos de la libertad y con los enemigos que constituyen un peligro real a Estados Unidos. Dicho todo eso, ¿cuáles son los sectores que más se van a ver afectados aquí en Estados Unidos por los aranceles? La ropa. Esa ropa se hace, claro, en China, sí, pero últimamente mucha de la ropa que se hacía en China para Estados Unidos se mudó a países como Vietnam, como Camboya, como Tailandia, como Bangladesh. ¿Ah? Por eso Trump a esos países les ha impuesto aranceles bien altos. Vietnam 46%, Tailandia 36%, Malasia 24%, Indonesia 32%, Bangladesh 37%, Camboya 49%. Entonces, como esos países hacen la ropa, la mayor parte de la ropa, digamos económica, ¿no?, que se vende en Estados Unidos, esa ropa va a subir bastante, 30, 40, 50%, ¿no? O va a dejar de fabricarse del todo, puesto que probablemente esa ropa, una vez grabada con los aranceles tan elevados, va a ser tan cara en el mercado doméstico de Estados Unidos que se va a vender mucho menos. Si se vende mucho menos, dejará de producirse mucho menos, ¿no? Con lo cual el daño es para allá y para acá y para todas partes, ¿no? Juguetes, ya lo habíamos comentado, que vienen de la China y también de estos otros países. Calzado, también lo habíamos comentado, zapatos, zapatillas, etc. Prendas de algodón. Esto también va a afectar probablemente al Perú con un arancel de 10%. Teléfonos celulares. Ahí me quiero detener un segundito. Ustedes saben que el 90% de los celulares que hace Apple, los iPhones, los hace en China, ¿no es cierto? Lo hemos comentado aquí. Ustedes saben que, lo hemos comentado también, Silvia y yo le regalamos a nuestra hija Zoe, en su último cumpleaños, que cumplió 14, un iPhone 16 que nos costó casi $1,200, ¿no? Hoy se calcula en uno de los periódicos que yo leo aquí, que son bastantes, cuánto va a costar ese iPhone 16 hecho en China, porque lo van a seguir haciendo en China. Y ahora les voy a explicar por qué lo van a seguir haciendo en China. Ese que costó casi 1,200, hay que sumarle 550, $600 por el arancel de 54%. Con lo cual, ese teléfono ya no va a costar acá 1,200, sino 1,800. En números redondos, ¿no? Esto es lo que va a subir. Pero esto no es lo que quiere Trump. Trump lo que quisiera es que Tim Cook, el jefe de Apple, diga: ya no vamos a hacer más celulares en China, los vamos a fabricar aquí en Estados Unidos. ¿Eso sería posible? Bueno, en el corto plazo no, porque mudar todas las fábricas aquí a Estados Unidos tomaría unos años, ¿no? Pero luego está el costo de producción. Esto me pareció bien interesante. De los $1,200 que hemos pagado por el iPhone 16, la mano de obra china, que es súper barata, son solo $30, ¿ok? $30. Si ese Apple 16 se hiciera acá con mano de obra de Estados Unidos, la mano de obra de Estados Unidos es 10 veces más cara que la de China. No 2 veces más cara, no 5, 10 veces más cara. Entonces, lo que allá costó $30 en mano de obra, acá costaría $300 en mano de obra, y hasta un poquito más. ¿Cuál es entonces la conclusión? Que probablemente Tim Cook dice: si hago el teléfono allá en China y lo meto a Estados Unidos con aranceles de 54%, va a costar 1,800, ¿no? Pero si trato de hacerlo en Estados Unidos, no va a costar 1,800, va a costar 2,000 o 2,100. Con lo cual mejor sigo haciéndolo en China y lo sigo importando desde China con un arancel altísimo, en la esperanza o con la ilusión de que en el camino Trump cambie de opinión y rebaje los aranceles, ¿verdad? Por eso, de las 7 compañías fantásticas en la Bolsa de Valores de Nueva York, la que más ha caído estos días fatídicos ha sido Apple,
que ha caído cerca del 20%, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque su negocio de teléfonos celulares en China se va a ver durísimamente afectado por los los aranceles de 54%. Otros productos importados que van a ser fuertemente encarecidos por los aranceles. Muebles. No sabía yo que se hacían muchos muebles en Vietnam, en Camboya, en Tailandia, en Bangladesh. Es decir, de repente este sillón en el que estoy sentadito viene de Vietnam o de Camboya o de Tailandia. Pero sí, muebles. La mayor parte de los muebles que compramos aquí, alfombras, cortinas, vajilla, o sea, platos, artículos de cocina, ollas, sartenes, espátulas, cubiertos, ¿no? Tenedores, cuchillos, cucharas, cucharitas, todo eso viene de allá. Increíble, ¿no? A veces uno no repara en esos detalles. Todo viene de allá. Y por supuesto perfumes y cosméticos. Bueno, ok. Para ir terminando, yo veo un potencial conflicto entre el presidente Trump y su mejor amigo de la nación, hombre más rico del mundo, no quiero hablar con mi hija porque es transexual, Elon Musk. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que Elon Musk no está de acuerdo con esta política proteccionista, me parece. Además, a él le va a afectar mucho. ¿Por qué le va a afectar mucho? Es bien simple, porque los autos Tesla en Canadá van a costar 25% más. Ya Canadá lo anunció. Tú nos clavas un arancel de 25% a nuestros autos hechos en Canadá. Muy bien, los autos hechos en Estados Unidos, o sea, principalmente los Tesla, van a pagar 25% de aranceles en Canadá. Pero en Europa también. Los Tesla que se vendían mucho en Europa, ahora ya no tanto, por las razones políticas, van a costar seguramente 20-25% más, ¿no? Aparte de que en Europa los chinos están vendiendo ya más coches eléctricos que Tesla. Pero hoy ha pasado una cosa muy significativa que no ha tenido mucho radar en la prensa. Elon Musk dio una videoconferencia a un congreso en Florencia, Italia. Y él dijo que no estaba de acuerdo con el 20% de aranceles a toda la Unión Europea, incluyendo, claro, Italia, ¿no? Dijo, yo no estoy de acuerdo. Y es infrecuente que un colaborador tan cercano de Trump se atreva a decir yo discrepo del presidente, ¿no? Todos dicen el presidente es sabio, el presidente es un semidios, el presidente no se equivoca nunca. Yo en principio estaba en desacuerdo, pero como él es un semidios, yo estoy de acuerdo. Así son las cosas con Trump, ¿no? Elon Musk ha dicho que él es partidario de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y toda la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea. Y de hecho también con el Reino Unido y con Suiza, ¿no? O sea, esos 29 países. Él ha dicho, yo estoy a favor de una zona de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, aranceles cero. Una zona de libre comercio libre, absolutamente libre de aranceles. Eso a Trump no le va a gustar nada, nada. Y yo creo que se vienen algunas peleas entre Trump e Elon Musk. Ahora sí termino con esto. No es poco lo que ha ocurrido, ¿eh? Y puede que lo peor esté por venir. Pero hoy en una larga conversación en el New York Times con Ezra Klein, el premio Nobel de Economía Paul Krugman, cuyos ensayos y artículos busco siempre con curiosidad, ha dicho que lo que ha hecho Trump es el peor ataque contra el comercio o contra la economía en la historia de la economía mundial. Es el peor ataque contra el comercio en la historia de la economía mundial. El peor. Por lo tanto, como nunca ha ocurrido un ataque tan violento contra el comercio en el mundo, las consecuencias son, digamos, impredecibles, ¿no? Impredecibles. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver quiénes caen parados y quiénes no caen parados, ¿no? Pero la apuesta desde aquí, donde yo estoy sentadito, en este mueble seguramente hecho en Camboya o en Tailandia o en Bangladesh, es que Trump, como es tan arrogante,
no va a suavizar sus políticas arancelarias proteccionistas en el corto plazo. No. Y Trump va a decir, bueno, que siga bajando la bolsa, bueno, en fin. Esos son los que no saben, los que no entienden, los ignorantes. El tiempo me va a dar la razón. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? Ya lo dijo Trump, 2 años. Entonces yo no veo a Trump en el próximo medio año o en el próximo año diciendo, mil disculpas, me equivoqué, fue un grosero error de cálculo, elimino los aranceles. No va a ocurrir. Trump se va a aferrar a los aranceles, pero luego la economía tiene unas leyes, ¿no? La economía tiene unas leyes. Y cuando uno ignora esas leyes o vulnera esas leyes, hay unas consecuencias y habrá unas consecuencias. Y la venganza, me temo, será terrible. La venganza del mundo contra Trump será terrible. Porque Trump se ha ido a una guerra no contra unos pocos países, ¿no? No es que Trump decide castigar comercialmente a Irán, a Venezuela, a Nicaragua, a Turquía, a Rusia, a los malos. No, se ha ido a una guerra con el mundo entero, solo para sentir que él gobierna al mundo entero. Me temo que la venganza será terrible. Seguimos.